ver ahora al otro protagonista de esta historia, al marinero que ha tratado de hundir el barco. Su nombre es Taras, un marinero de 55 años que llevaba 10 años trabajando en este barco y que después de estar durante unos días viendo desde la distancia cómo bombardean su país, se encontró con una imagen que provocó su reacción. Es esta. El impacto de un misil contra un edificio de civiles, de viviendas, en pleno centro de Kiev. Se destruyeron 5 pisos de este edificio y Taras, el marinero, identificó y pensó que eran los misiles que fabricaba su jefe los que habían destruido este edificio, que además es exactamente igual que el edificio de viviendas donde su familia reside en Kiev. Eso provocó su reacción y así lo contaba él, lleno de rabia. I live in same high tower, but other district of Kiev. But I say same position. This man is problem with Russian attacks. This is fabricated helicopters and rockets too much. Pues a este marinero no le hicieron falta armas de última tecnología para tratar de hundir el Lady Anastasia de 7 millones de euros y 50 metros de eslora. Por cierto, que tuvo a bien cerrar el depósito de gasolina para en caso de lograr hundir el barco no hubiera ningún tipo de vertido al puerto. Finalmente fue detenido por la Guardia Civil al ser advertida la benemérita por los compañeros de trabajo del marinero ruso. Alfonso Pérez Medina, buenas tardes. De momento sabemos que ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Por eso ha podido ir a Ucrania a alistarse en el ejército. Buenas tardes, y es lo que consta en esa declaración que realizó ayer mismo ante el juzgado de instrucción número 9 de Palma de Mallorca y a la que ha tenido acceso La Sexta. Taras reconoce absolutamente todos los hechos, dice que se movido por el deseo de venganza contra su jefe, al que no duda en calificar de criminal de guerra, y después de ver ese vídeo en el que un misil de crucero impactaba como un edificio de civiles de Kiev en el que podría vivir su familia. Un edificio muy parecido al que en el que vive su familia. De momento está imputado por un delito de daños materiales, pero el juez no le ha impuesto ninguna medida cautelar, por eso precisamente ha podido salir del territorio nacional y viajar a Ucrania. Bueno, pues Neus Cañelles es la abogada de oficio de este marinero. Neus, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber cómo estaba su cliente, porque entiendo que aparte de alterado, pensando lo que estaba pasando en su país, una vez que ya llega la Guardia Civil y el desenlace es este, ¿cómo estaba? Pues la verdad que cuando yo lo vi en un primer momento, que yo ya lo vi en el juzgado al día siguiente de la detención, estaba muy tranquilo y muy sereno. Neus, lo cierto es que no tiene antecedentes, su defendido no tiene ni antecedentes penales, no tiene condenas anteriores, tiene 55 años, llevaba 10 años trabajando para este ciudadano ruso, vivía sobre todo relacionándose con ciudadanos rusos y ucranianos, con un comportamiento absolutamente normal, si no ejemplar. Claro, supongo que cuando uno ve cómo bombardean su barrio, su ciudad, su casa, y sabe que algo puede tener que ver su jefe, al ser uno de los principales fabricantes de armas rusos, en fin, no sé hasta qué punto un juez puede entender la situación moral en la que se podía encontrar su defendido en el momento de comprobar que su país está siendo atacado por oligarcas como su jefe. Bueno, la verdad que en el primer momento, en cuanto se le toma declaración, él cuenta todo lo que habéis dicho, el estado de ansiedad, el estado de nerviosismo, ese afán de venganza por ver las imágenes en cámara, pero bueno, esto para conseguir lo que estáis diciendo falta mucho proceso judicial por delante. Neus, a mí me gustaría saber qué le puede pasar a su cliente. Entiendo que el yate era muy caro, no sé cuáles son los daños ocasionados, pero ¿qué es lo que le podría pasar? ¿Puede ir a la cárcel, por ejemplo, por lo que ha ocurrido? Pues a ver, es lo primero que se tiene que mirar, es la valoración de los daños ocurridos en el yate. Es que es muy pronto, aún no tenemos una peritación de los daños, aún no se han presentado, aún ni se han personado las acusaciones particulares en el proceso, y se debería entender si realmente el daño producido se podría entender como un gran daño. Si fuera un gran daño, sí que el Código Penal pone penas de prisión y de multa. Ahora, si se considerase simplemente daños,
daños como delito, pero ya daños solamente sería una pena de multa, pero siempre también con el pago de la responsabilidad civil, que supongo que esto será lo que ya encarezca bastante todo el proceso. Una última cuestión, letrado. Yo no sé si hay atenuantes, como que, por ejemplo, este hombre pues cortó el depósito de la gasolina para que no hubiera ningún tipo de vertido en el puerto, o que inmediatamente después de abrir las válvulas de agua para inundar la cubierta del barco, avisó al resto de la tripulación. Quiero decir, él no quiso que hubo heridos de ningún tipo. De hecho, fue el resto de la tripulación la que avisó de forma inmediata a la Guardia Civil. A ver, atenuantes en este aspecto no hay. Lo único que no ha cometido ningún delito más. Es decir, no ha cometido ningún delito de lesiones al poder avisar a la tripulación y ellos no han resultado con lesiones, ni tampoco ningún delito medioambiental porque no ha habido ningún vertido. No se consideraría un atenuante porque forma parte de otro tipo penal. Pues Neus, gracias. Veremos a ver qué pasa. Hasta luego. Que vaya bien. Muchas gracias. Bueno, sabemos que una